va a ocurrir en las instituciones, en las empresas, en la sociedad, en los colegios. Mucho más protegido, tenemos que cuidar a los nuestros, lo hace. Los microempresarios no pueden llevar el sustento a su casa. Enfrentarnos con este tipo de pacientes. Nos ha agarrado prácticamente en curva y por ahí se nos ocurre alguna solución. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. En este espacio, además de tener a emprendedores y empresarios, también invito a líderes de organizaciones para aprender de ellos acerca de temas empresariales. Si tú tienes una empresa en la ciudad donde te encuentres y en el rubro que sea, te interesará saber de qué manera puedes prever la resolución de conflictos legales mediante los procedimientos administrativos denominado conciliación y arbitraje comercial. Dos temas que son muy importantes que tú como emprendedor, como empresario, los conozcas. Para hablar de este tema con propiedad, he invitado a un amigo personal, al doctor Igor Vuksanovich. Estimado Igor, gracias por estar en este espacio. Hola, querido Ramiro, muchas gracias por invitarme. Un saludo grande y fraternal a ti y también a todo el público de Chali. Muchísimas gracias, Igor. Igor Vuksanovich es abogado titulado por la Universidad Católica Boliviana, San Pablo. Es magíster en Derecho Económico Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una maestría en Administración de Empresas de la Univalle. También tiene una especialización y un diplomado en Arbitraje Internacional y de Inversiones, entre sus estudios más destacados. Actualmente, Igor es gerente del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. Además, es profesor de métodos alternos de solución de disputas en varias universidades. Es también miembro del cuerpo arbitral de la Cámara Nacional de Comercio, de la Cámara de Comercio de Cochabamba y la Cámara de Industria y Comercio de Tarija. En síntesis, mi querido Igor es un capísimo. Una vez más, gracias, Igor, por estar acá. Antes de entrar en materia, en lo que es conciliación y arbitraje comercial, mi propósito siempre es conocer un poquitín acerca de la persona como tal. Querido Igor, ¿qué te ha motivado a estudiar Derecho? ¿Desde cuándo quisiste ser abogado? Bueno, ciertamente en la universidad, en el colegio, yo me había inclinado por aquellos temas que son más propios de lo que se debe hacer, de lo que se debe y lo que no se debe hacer. En ese momento, sin mucho conocimiento ni mucha comprensión, yo siempre buscaba cumplir las normas y ver que los demás las cumplan. Con el tiempo, pues me di cuenta que el derecho es justamente esa ciencia donde se establecen los derechos y las obligaciones de las personas y cómo se cumplen, cómo se exigen. Entonces yo dije, ahí es lo mío, ¿no? Y es cuando decidí estudiar Derecho. Qué bueno. Además que cuando los procedimientos están bien hechos, se tiene un buen resultado. Y eso se aplica no solo al derecho, se aplica a la industria, se aplica en los temas de sistemas, por ejemplo, en los que tú eres un experto, donde cuando un sistema cumple todos los requisitos y va por el camino correcto, pues llega a funcionar, si no, no. El derecho también es un sistema. Por supuesto, por supuesto. Ahora, esta es mi percepción, querido Igor, y puedo estar totalmente equivocado. El ámbito del derecho es un espacio muy competido laboralmente. Si hipotéticamente tu sobrino, el más querido, viene a ti y te dice, querido tío, quiero estudiar Derecho, ¿qué me aconsejas? ¿Le meto a Derecho o no le meto a Derecho? ¿Qué le recomendarías tú? Bueno, yo le diría, basándome un poco en la noción de un libro que nosotros leemos en la universidad, o si quiere uno puede leer antes de entrar a la universidad, que se llama el libro El alma de la toga, que es un libro que escribió un señor de apellido Osorio en España, allá por 1920 y pico. Decía, en España, en ese libro, todo el mundo es abogado hasta que se demuestre lo contrario. Algo similar ocurre en nuestro país en este momento. Hay una gran competencia en la profesión de la abogacía. Sin embargo, si algún familiar, algún amigo mío o hijo de un amigo me dijeran que quieren estudiar Derecho, yo les diría, sí, estudia, hazlo, pero siempre buscando ser el mejor, siempre conocer algo muy bien y aplicarlo con conocimiento, con responsabilidad, también para que puedas tener éxito.
y de esa manera también asegurarte no ser parte del montón de los anónimos, es decir, ser una persona de verdad que sea sobresaliente. Excelente. Tú tienes hijos, Igor. ¿Le inducirías a tus hijos a que estudien Derecho también? No, inducirles no. Uh-huh. No puedo inducirles, pero si ellos quisieran, pues los orientaría, ¿no? Si es que ellos tuviesen algún interés, los orientaría. Fenomenal. Qué excelente, qué excelente. Igor, cuéntanos un poquitito acerca de tu trayectoria laboral y profesional antes de hacerte cargo de la gerencia de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio. Bueno, yo soy un poquito un animalito de costumbres, digámoslo así, que estoy ligado al mundo del arbitraje y de los gremios comerciales como exactamente hace 21 años, cuando yo empecé a trabajar en la Cámara Nacional de Comercio, en un cargo muy sencillo, muy bajo rango, en el Centro de Arbitraje y Conciliación y la asesoría jurídica en esa época. Y con los años, pues bueno, fui aprendiendo algunos temas más y después de estar 4 años trabajando en el Centro de Arbitraje y Conciliación, se me dio la oportunidad de hacerme cargo de la dirección del centro. Ahí estuve a cargo durante 10 años del Centro de Arbitraje y Conciliación, hasta que me fui a vivir a Colombia durante 4 años. En esos 4 años, realicé una especialización a través de una maestría en la Universidad Externado de Colombia y también me dediqué a trabajar en otro gremio empresarial que se llama Cámara de Comercio Colombia-Boliviana, viendo temas comerciales y también un poquito legales en Bolivia, entre Bolivia y Colombia. Y luego de este tiempo, volviendo al país, se me abrió la posibilidad de retornar a mi antiguo trabajo, pero con un cargo mejor, ya como gerente del Centro de Arbitraje y Conciliación. Hay un caballero de los gremios, que también lo has entrevistado tú en este espacio de charla hace algunos años, que siempre nos decía, cuando trabajábamos con él, es el doctor Estíbaris, él nos decía que los gremios te atrapan, que una vez que te agarran los gremios te atrapan y nunca te sueltan. Pues parecería, en mi caso al menos parecería ser cierto. Llevo 21 años trabajando en gremios, porque Dios es bueno, ¿no? Tampoco puedo decir que soy yo el hombre de la película, pero esas son las oportunidades que he tenido, gracias a Dios. Pero no ha sido nada gratuito. Seguramente quienes te han contratado para que te hagas cargo nuevamente de la gerencia, algunas virtudes y habilidades te han encontrado. Desde tu perspectiva, querido Igor, ¿cuáles crees que son esas virtudes, esas habilidades, esas destrezas que te han favorecido, Igor? Probablemente los conocimientos y el respeto institucional. Uh-huh. Es decir, no es suficiente conocer el tema, que el tema de arbitraje ciertamente es un tema un poco rebuscado, uh-huh, que no muchos profesionales lo saben, sí, es por un lado, pero el tema también, yo creo que el tema también es mi conocimiento institucional y mi respeto hacia la institucionalidad, mi cumplimiento de las normas institucionales y del respeto a lo que es justamente la institucionalidad como tal, ¿no? Claro, qué bueno. Ahora sí, querido. Pero qué bien. Qué bien. Bueno, ahora sí, entremos de lleno al tema. Explícanos, por favor, querido Igor, acerca del procedimiento alternativo de solución o de resolución de conflictos denominado arbitraje y conciliación. ¿Por qué es tan importante que el empresario sepa este asunto? ¿De qué manera puede implementarlo a la hora de realizar sus contratos? Bien, querido Ramiro. Tu pregunta tiene varias partes, lo cual me obliga a ir al principio de todo esto. Dale. Desde el punto de vista netamente teórico, tanto el arbitraje como la conciliación se llaman genéricamente métodos alternos de solución de controversias. ¿A qué se refiere esto de métodos alternos? Son herramientas opcionales a los métodos tradicionales. Los métodos tradicionales de solución de controversias son el conflicto como tal, la violencia, la imposición de la fuerza de una parte a la otra, y el más conocido y más tradicional ciertamente es la justicia ordinaria. De modo tal que a través de estos métodos alternos, como el arbitraje y la conciliación, las dos partes pueden pactar, pueden ponerse de acuerdo para solucionar su controversia de una manera distinta, es decir, no ir necesariamente a la justicia ordinaria. Es más, cuando ocurre ese pacto implica la renuncia a acudir a la vía ordinaria.
y judicial ordinaria. No lo digo yo, eso está establecido específicamente en la ley 708 en nuestro país, que es la ley de arbitraje y conciliación. Es un tema más legal y también doctrinal. Ahora, ¿cómo se puede acceder a esto? Era la otra parte de tu pregunta. Antes de llegar a eso, tengo que comentarte que, pese a lo que muchos piensan, porque es un tema casi como los hermanitos, ¿no? Los hermanitos gemelos, uno piensa que, como siempre, arbitraje y conciliación son lo mismo. Pues ciertamente son solamente lo mismo porque son estos métodos alternos, pero ya en su concepción y en su forma de operar son distintos. La conciliación, para hacerlo sencillo y ir a una definición muy, muy clara, pero muy comprensible, es una negociación asistida. ¿Por qué una negociación asistida? Porque las partes, cuando negocian y tratan de resolver su controversia, probablemente por la existencia de algún tema emocional, probablemente, la típica, como decimos popularmente, no, es que me ha dicho, es que me ha hecho, no permite que objetivamente se encuentren, las dos partes encuentren un punto de solución. Porque por esos temas, como les digo, emotivos o fácticos, que son fáciles probablemente de resolver si no estuvieran ahí, podría llegarse a un acuerdo. Entonces se acude a un tercero que se llama conciliador, y este conciliador imparcial, que no tiene nada que ver con el problema y no está con la carga emotiva de ninguna de las dos partes, empieza a ver objetivamente la causa, empieza a ver objetivamente el problema y se ocupa de proponerles soluciones a las dos partes, quitando la parte emotiva. Entonces, eso puede ser que las partes abran los ojos y, pucha, estaba tan cerca la solución y no habíamos podido llegar, y este señor nos ayuda a llegar. Y ahí se firma un acuerdo que se llama acuerdo conciliatorio, que pone fin a la controversia y tiene el mismo valor que una sentencia judicial. Ahora, en el otro lado está el arbitraje. Y el arbitraje, para hacerlo corto, es un juicio. Pero un juicio que se lleva adelante ante particulares, ante privados. Esos particulares se llaman árbitros, conforman un cuerpo colegiado que se llama tribunal arbitral. Son profesionales de renombre que se los conoce más por su fama, por su buena fama, porque hay buena fama y mala fama, en este caso es por su buena fama profesional, y ellos tienen la función, tal cual lo hace un juez, luego de conocer las pruebas y las posturas de las dos partes, es decir, lo que las dos partes piden, de emitir un juicio, un fallo que se llama laudo arbitral, que es prácticamente como una sentencia, donde dice cuál de las partes gana y cuál de las dos partes no gana. Y si hay un empate, también el empate en qué proporción es, porque es posible que las dos partes tengan algo de razón y algo de no razón. Entonces, ese es el trabajo, ¿no? En uno son las partes las que toman, en la conciliación son las partes las que toman la solución en sus manos y resuelven, y en el otro son los árbitros por delegación de las partes quienes resuelven la controversia. Y ahí va la tercera parte de tu pregunta, la tercera respuesta a tu extensa pregunta. ¿Cómo es que las partes delegan esto al conciliador o al árbitro? Ocurre que, de acuerdo a lo que pide la norma, para que exista un arbitraje o exista una conciliación, las partes tienen que expresarlo de viva voz o por escrito, en algún caso, su sometimiento a la conciliación o al arbitraje. Y esto por lo regular se hace en la cláusula de un contrato, en las cláusulas de un contrato. En una cláusula en particular que se llama cláusula de solución de controversias, cláusula arbitral también se llama. Esas cláusulas, por lo general, pues yo trabajo en la Cámara Nacional de Comercio, recomendamos que se coloquen y sean establecidas sin mayor dilación y sin mayor cambio, digámoslo así, a los modelos que nosotros proponemos, porque ese modelo está diseñado para evitar que una de las dos partes, probablemente la que tiene más que perder en un proceso, no se someta, evita someterse a un arbitraje, sino por lo contrario, las cláusulas están hechas con todas las seguridades necesarias para que el arbitraje se lleve adelante lo más pronto posible. Referencias para ver esa cláusula arbitral, pues pueden visitarnos en la oficina, pueden llamarnos por teléfono o también entrar a nuestra página web que se llama arbitraje.bo de Bolivia. Excelente, súper, súper. Ahora, normalmente en un conflicto hay dos partes, ¿no?
En el caso de para resolver un conflicto por la vía ya sea conciliatoria o arbitral, ¿las dos partes tienen que ser privadas o una parte puede ser privada y la otra parte puede ser, digamos, una institución del Estado? ¿Cuáles son, digamos, los requisitos para que procedan a un procedimiento conciliatorio o arbitral, Igor? Ramiro, el primer requisito es que exista la cláusula arbitral. Ahí está demostrado el compromiso y la voluntad de las dos partes de someterse al arbitraje. No importa si son públicas o está inclusive el Estado de por medio. Porque, primero, es más sencillo de entender cuando son dos organizaciones privadas o dos personas naturales quienes pactan someterse a un arbitraje en honor y en ejercicio de su libre arbitrio y su derecho a la toma de decisiones, que está también sustentado en la Constitución Política del Estado. Y el Estado también puede hacerlo en ciertas ocasiones que están detalladas en la Ley de Arbitraje y Conciliación, donde se ve específicamente qué temas pueden hacer y qué temas no pueden entrar a la conciliación y al arbitraje. Pero no está prohibido, 100% prohibido que el Estado participe, no. Hay ciertas oportunidades en las que sí es posible. Pero ya depende mucho del caso y en su momento pues tiene que estudiarlo un abogado y decir si procede o no procede para iniciar el caso. Pero si hay una cláusula arbitral en el contrato, habría que comprender y entender que sí el Estado está habilitado, porque el Estado es el que pone los modelos de contratos también. Claro. Claro. Ahora, has hablado de, por una parte, conciliación y por otra parte, arbitraje. Nos has dicho que son procedimientos para la resolución de conflictos. Ahora, ¿cuándo procedería, en tu experiencia, o cuál sería tu recomendación, cuándo procedería un procedimiento conciliatorio y cuándo procedería un procedimiento arbitral? ¿Depende del tipo de conflicto? ¿Depende de la cuantía? ¿De qué dependería? Bueno, para un procedimiento esencial solo de cobro de dinero, digamos, por la prestación de un servicio, no es lo más aconsejable poner una cláusula arbitral. Es más aconsejable establecer algún otro método que esté en la ley, que permite, en la ley del Código Civil, que permita el cobro de sumas de dinero líquidas y exigibles, donde no se necesita un periodo de prueba. Simplemente se demuestra ante el juez que uno tiene una creencia y el juez tiene que ejecutar. Pero el arbitraje es más apropiado cuando hay problemas de incumplimiento de contratos, por ejemplo, o de ejecución de los convenios, de las pólizas de seguro, donde la ley obliga a que todas las controversias en materia de seguros en Bolivia se resuelvan a través de arbitraje. Eso por un lado. Ahora, el arbitraje en la conciliación, que es un método también óptimo para la solución de controversias, porque es de muy poca duración comparado con el arbitraje, es muy importante intentar, digámoslo así, que todas aquellas controversias inferiores a un litigio de 35.000 bolivianos, 40.000 bolivianos, una cosa así, puedan ser resueltas por conciliación. Porque además esos montos a veces, hablando de las MIPES o de empresas unipersonales, empresas con capitales pequeños, puede ser todo el capital de giro y operativo de la empresa. Entonces, cuanto más tiempo se lo tenga ese dinero en un corral, digámoslo así, que sería en este caso el litigio arbitral, juicio ordinario, más perjudicada se puede ver la operación de la organización, de la unidad económica. Entonces, lo que más conviene es solucionarlo lo más rápido posible. Si no hay más que irse a un arbitraje, pues sí se puede. Pero yo te creo que el arbitraje es para montos un poco más grandes y para empresas con más cuerpo financiero también, que les permiten entrar a un litigio y, por supuesto, evitando un juicio ordinario, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo más óptimo. Súper, excelente. Ahora, introducir la cláusula arbitral no es un tema de gusto y sabor, digamos, de quien propone. Yo estoy seguro de que ofrece muchos beneficios, muchas ventajas para las partes en conflicto, porque resolver o tratar de resolver un conflicto por las vías tradicionales o métodos tradicionales
Primero, que representa un costo alto. No es que el proceso de conciliación y arbitraje sea gratuito, pero comparado, entiendo, al menos me imagino, debe ser un costo muy alto, además de un tiempo demasiado extenso. Y ni qué decir, digamos, de los dolores de cabeza, las preocupaciones, digamos, ¿no es cierto? Esos serían los beneficios al irse, digamos, por este método alternativo, Igor. Bueno, ciertamente, Ramiro, nuestro punto de partida para ver las ventajas del arbitraje como método alterno de solución de controversias y, por supuesto, la conciliación, es la justicia ordinaria, que es otro método de solución de controversias, pero es tradicional, absolutamente reconocido por ley, al igual que el arbitraje, como también un método absolutamente reconocido por ley. Es así que el método de solución de controversias por excelencia es la justicia ordinaria, el arbitraje, la negociación, la conciliación. A tu pregunta específica, nos ponemos a pensar que el arbitraje nos lleva a resolver la controversia en muy poco tiempo. Estamos hablando en no más de 8 meses desde que se inicia el arbitraje. Luego de eso, a comparación de lo que podría tomarte un proceso judicial, que garantizado es más de un año, multiplicado probablemente varias veces. No voy a entrar a hacer más detalle en eso. Los gastos en un arbitraje están preestablecidos. ¿Qué quiero decir con que en el arbitraje y en la conciliación están preestablecidos? Hay unos aranceles que se establecen tanto en el arbitraje como en la conciliación, que están determinados por las organizaciones que administran estos casos, como la Cámara de Comercio. Y en ese tiempo, en esas oportunidades, mejor dicho, el empresario, el emprendedor que tiene la controversia, tiene que estar seguro para su presupuesto, porque las empresas se mueven con presupuestos, de cuánto le va a costar un arbitraje. Y el empresario lo sabe con anticipación. En cambio, la justicia ordinaria, si bien es un tema, de acuerdo a la ley, es gratuito, no tiene costo la justicia tradicional, en la que está en el Código Civil y en el Código de Comercio, entonces puede tomarle mucho más tiempo y mucho más costos, porque a veces hay que gastar en papel, timbres y otro tipo de gastos que pues nadie los tiene presupuestados y tampoco recibe factura. En cambio, en el arbitraje, al menos el arbitraje institucional, que es en el que yo trabajo, la organización, la Cámara de Comercio, los árbitros dan factura, tributan por esto. Entonces, eso al empresario le sirve también para justificar sus gastos, algo muy importante. La especialización también es algo muy importante, partiendo del punto de vista y del hecho, mejor dicho, de que los árbitros no son necesariamente abogados, son profesionales de distintas áreas. Nos puede servir tener un tribunal arbitral donde uno de los árbitros sea ingeniero civil sobre una controversia, donde hay una construcción, mejor dicho. Entonces, el ingeniero civil da las pautas y el conocimiento técnico especializado sobre la procedencia o no de los temas técnicos. Algo que en la justicia ordinaria no ocurre porque generalmente pues todos los jueces deben ser obligatoriamente abogados de profesión. Eso sin desmerecer, por supuesto, los grandes conocimientos que tienen los jueces desde el punto de vista jurídico, que son realmente ampulosos y también muy certeros, indudablemente. Otro de ellos es la escasez de otra importante característica y ventaja es la escasez de formalidades o la escasez de excesivas formalidades. Como no hay tanto rito, no es tan formal el arbitraje, es un poquito más ligero que un proceso ordinario. Tiene sus exigencias, pero no es tan complejo. Excelente, súper. Ahora, a mí me gustaría insertar la cláusula arbitral en todos mis contratos, pero entiendo que no siempre se debe. Por ejemplo, en un contrato de tipo laboral no procede una cláusula arbitral, Igor. ¿En qué otro tipo de asuntos no amerita una cláusula arbitral? Ciertamente, Ramirito, tienes razón en eso, y se me había ido este detalle, es decir, mencionar hace algunos momentos, el arbitraje no es aplicable a todas las controversias.
están exentas mejor dicho, prohibidas de acudir al arbitraje aquellas controversias relacionadas con temas laborales, como tú has mencionado, los temas tributarios, es decir, no me puedo ir a un arbitraje con el Servicio de Impuestos Nacionales. También está fuera de la posibilidad de acudir a un arbitraje los temas aduaneros, porque todo eso es una tuición específica del Estado como órgano supremo dentro del país. Tampoco se puede llevar adelante, porque la ley lo prohíbe, temas relacionados con las concesiones de obras, no de obras públicas, sino de recursos naturales, o la asignación de explotaciones de yacimientos mineros o petroleros. Todo eso está exento y está prohibido por la ley. ¿Qué sí se puede? En el otro extremo voy a poner, ¿qué es lo que sí se puede llevar a arbitraje? Particularmente se puede llevar a arbitraje todos aquellos temas contractuales donde las partes pueden disponer de sus bienes. Por eso es bastante óptimo para las empresas y los emprendedores, porque cada emprendedor es dueño del patrimonio que administra y puede tomar decisiones sobre ello. Todo lo que es sujeto a ser comerciado, vendido, alquilado o prestado a cambio de un canon, digamos, es susceptible de llevar adelante a ser resuelto por arbitraje y conciliación, por supuesto. En sencillo, la compra y venta de bienes o la prestación de servicios. Sí, señor. Okay. Gracias por ayudarme a explicar. Eso Claro. tan entreverado que dije. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados en sencillito, ¿no? Y ustedes, los abogados, naturalmente tienden a utilizar técnicamente los términos, ¿no? Ahora, Igor, tengo esta siguiente inquietud. ¿Los árbitros los designan las partes? ¿Eligen las partes los árbitros? ¿Quién asigna los árbitros? ¿Me representa a mí mi árbitro? Bueno, voy a empezar por el último. El árbitro, como cumple la función de juez, aun cuando yo lo nombre, no me representa. El árbitro tiene la función y la exigencia de fallar de manera independiente como juez independiente, como juez libre. Esto me lleva a lo siguiente, que también responde a tu pregunta. El árbitro, el tribunal arbitral se conforma de la siguiente manera. Por lo regular, tiene que ser un número impar de árbitros. Y por lo regular son 1 o 3, no puede ser un número par de árbitros. Puede haber 7, 9, 21, pero nunca se ha dado, al menos en este país. Máximo he visto excepcionalmente tribunales de 5 integrantes. Pero conciliadores, bueno, más allá de... Perdón, Igor, perdón la interrupción. Sí. ¿Conciliadores igual tienen que ser 3 o 5 o con uno basta? Con uno basta, pero pueden ser 2. Ahí no hay libertad. No hay, como los conciliadores no toman decisiones, tiene que ser, cuando se trata de arbitraje, tiene que ser un número impar en caso de que haya empate de votos. Porque el impar es el que desempata. Porque los árbitros toman decisiones. En cambio, los conciliadores no toman decisiones. Como les había comentado hace unos minutos, los conciliadores son simplemente auxiliares. No resuelven, no toman decisiones ellos ayudan a tomar decisiones. Entonces, si es un número impar de conciliadores, si es un tema muy complejo o que tiene muchas materias, a veces puede tener algún tipo de carga familiar y puede tener algún tipo de carga financiera y comercial. Entonces se necesita un conciliador que vea la parte financiera y un conciliador que vea la parte familiar, la parte emotiva. Porque no es lo mismo que se peleen 2 socios a que se peleen 2 socios que además son hermanos. Ahí las cosas que hay que pensar son distintas. Los temas que hay que resolver van desde lo profundamente emotivo. Claro. Entonces a veces se requiere, los conciliadores pueden ser, de hecho es muy recomendable que el conciliador no sea abogado, que conozca de leyes sí, pero que no sea abogado. Es ideal cuando el conciliador es psicólogo, claro, porque ayuda un poco a desmoronar esas cargas emotivas de las que hemos estado hablando. Más allá de eso, Ramiro, los árbitros, estaba en eso antes de que modifiques tu pregunta o complementes tu pregunta, los árbitros son escogidos, cada una de las 2 partes tiene que nombrar uno. Y entre esos 2 árbitros que se nombran, se escoge un tercero.
¿De dónde se los escoge? Esos árbitros en los arbitrajes de tipo administrado, que son los que se ven en las cámaras de comercio, se llaman arbitrajes administrados o institucionales también, son resueltos, están en una lista donde los árbitros se acreditan después de cumplir algunos requisitos. Y las partes solamente pueden escoger los árbitros de esos listados. Son personas muy bien conocidas, con muy buena fama profesional, que además de ello tienen conocimientos justamente de arbitraje y de temas comerciales, de temas un poco también administrativos, para poder resolver la controversia de una manera lo más apegada a la realidad posible. Entonces es de ahí donde se nominan los árbitros y se conforman los tribunales arbitrales. Excelente. Ahora, este método alternativo de solución de conflictos me parece fantástico. ¿Cuánto es conocido este procedimiento de conciliación y arbitraje en el mundo del sector privado, Igor? Bueno, nosotros como Cámara Nacional de Comercio estamos constantemente acudiendo a las empresas para hacerles conocer estas ventajas. Esa es parte importante de nuestro trabajo. Ahora aprovechamos mucho lo que son redes sociales, tanto de manera, es una palabrita que he aprendido recién, de manera orgánica y también rentada para poder llegar a la mayor cantidad de empresas posibles, de emprendimientos posibles para que conozcan de la utilidad de este método y por supuesto para que cumplan con el requisito principal, que es incluir en sus contratos la cláusula arbitral. Aún con la pandemia nos hemos animado, gracias a Dios, con buenos resultados, a hacer ya 2 eventos abiertos al público con presencialidad. Uno ha sido el año pasado justito antes de que empiece la pandemia y otro ha sido hace un par de semanas, estamos hablando del 26 y 27 de octubre, un evento que se llama Bolivia Arbitration Review, que en pocas palabras es un congreso donde se reúne a los practicantes, a las instituciones, a los árbitros, también a los bufetes de abogados, para que discutan los temas y también intercambien sus criterios sobre lo que es el arbitraje específicamente y la conciliación un poquito, ¿no? Excelente. Y eso es parte de difundir. Claro, claro. Ahora, entiendo que las actas de conciliación y los laudos arbitrales son de cumplimiento obligatorio, pero me imagino que puede pasar que la parte más afectada, la parte perdedora, digamos, entre comillas, puede ser que no quiera acatar tales soluciones. ¿Cuál es la siguiente instancia? ¿Qué corresponde luego? Interesante, querido Ramiro, no hay instancias en el arbitraje. El arbitraje y la conciliación son procedimientos de única instancia. Es decir, que en una sola etapa se tiene que resolver la controversia. Y cuando ocurre eso que la parte, digamos, condenada a cumplir tal o cual acción como sanción a su conducta o a su inconducta, tiene la obligación, no cumple, mejor dicho, esa obligación que ha determinado el tribunal arbitral o inclusive que se ha comprometido al firmar un acuerdo conciliatorio, la otra parte puede acudir a un juez ordinario con el simple fin, y eso está establecido en la ley, de que el juez haga cumplir por la fuerza ese acuerdo conciliatorio o el laudo arbitral. Excelente, excelente. Muy bien. Así que es 100% efectivo ese procedimiento. Ahora, hablemos un poquito acerca del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio. Vamos a suponer que yo estoy interesado en insertar esa cláusula arbitral de la Cámara en mis contratos. Yo tengo que hacerles conocer mi contrato previamente, tengo que pedirles alguna suerte de permiso, tengo que hacer registrar mis contratos en la Cámara de Comercio. Interesantísima tu pregunta, querido Ramiro. Sabes que no es necesario registrar ni pedir permiso. No tiene tampoco ningún costo incluir la cláusula arbitral, es totalmente gratuito. Por eso es que nosotros la tenemos de manera libre y abierta para que las partes puedan rescatarla de nuestra página web arbitraje.bo e insertarla en sus contratos con un simple copy and paste.
Pero es importante también tomar en cuenta que una vez que nosotros, si las partes, mejor dicho, necesitan saber cuánto les puede servir en tal o cual contrato, también nos pueden visitar, pueden comunicarse con nosotros para que nosotros les asesoremos en eso, antes, al momento de hacer su contrato, de cuánto les puede servir o no poner esa cláusula en sus contratos. Es parte de nuestro trabajo dar esa orientación, ese asesoramiento. No damos asesoramiento cuando ha surgido la controversia. Cuando ya ha surgido la controversia, nosotros tenemos que mantener como institución y por supuesto como funcionarios, tenemos que mantener una línea de imparcialidad donde ninguna de las dos partes piense que estamos favoreciendo a la otra indebidamente. De modo tal que cuando ya surge la controversia, simplemente nosotros nos ocupamos de dar los datos y los requisitos para que el arbitraje funcione sobre la base de una cláusula arbitral preexistente. Pequeñísima aclaración. No, perfecto, perfecto. Ahora, este método de solución de conflictos no es nuevo. Hablabas de hace más o menos 20 años. ¿Cuántos años tiene el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio? Casualmente, el evento que hemos llevado adelante hace un par de semanas se llama, mejor dicho, Bolivian Arbitration Review, pero este año está dedicado a las 3 décadas de la existencia del arbitraje institucional en Bolivia. De hecho, el arbitraje está presente en Bolivia desde los años 1800, porque formaba parte, ha estado establecido en los códigos Santa Cruz, en los primeros códigos, en la primera legislación que ha existido en Bolivia. Y en base a eso, el año 1890, cuando se crea la Cámara Nacional de Comercio, imagínense, ya tiene 131 años, establece también el arbitraje en sus estatutos. Sin embargo, después de casi un siglo de existencia del arbitraje en los estatutos, ha ido tomando un poquito más de cuerpo a partir del año 91, donde se crea ya específicamente el centro como una dependencia de la Cámara Nacional de Comercio encargada de administrar de forma especializada los arbitrajes. Es así que se procede a constituir el centro y en los siguientes años inclusive la Cámara coopera para la creación de la primera ley especializada de arbitraje, que fue la ley 1770. Entonces, contando cartas y espadas, donde ha sido más fuertes en los últimos 30 años. Ya. ¿Y en la Cámara desde cuándo existe el centro? La Cámara como tal existe desde el año 1992. Ya son más o menos 29 años. 29 años, ¿no? Ahora, no sé si tienes algún número en mente. ¿Cuántos casos más o menos ha atendido el Centro de Conciliación de la Cámara? Hasta la fecha, aproximadamente. A grosso modo, bastante más de 200. A razón más o menos de unos 10 por año aproximadamente. Y hay años en que ha habido más, digamos, ¿no? Pero sí, en promedio eso podría ser. Ok. Una parte importante de este centro son los árbitros, ¿no? He visto en la lista que hay personalidades bastante importantes como parte del cuerpo arbitral. ¿Cuáles son los perfiles de estos árbitros de la Cámara de Comercio, Igor? Bueno, la palabra perfil es una palabra muy interesante que está más ligada con la parte de gestión probablemente de recursos humanos. Ciertamente los árbitros son unos valiosísimos recursos humanos que nos ayudan a nosotros a cumplir nuestra tarea. De hecho, hace más de 40, 50 años, un expresidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de la CCI, con sede en París, dijo: el arbitraje vale lo que vale el árbitro. Y cierto, si no hay un buen árbitro, no puede haber un buen arbitraje. Si no hay un buen juez, no puede haber un buen juicio. Y eso se aplica. De modo tal que tú dices, ¿cuál es el perfil? La ley de arbitraje establece como requisito la idoneidad. Y dice, el árbitro y el conciliador tienen que ser idóneos para cumplir su función. Y esa idoneidad, pues, la palabra idoneidad como tal es simplemente un enunciado, a menos que esa idoneidad se le dote de ciertos requisitos. Es decir, nosotros, o el que quiera entender la idoneidad, le ponga algunos requisitos y la pinte de algún color. Bajo esa lógica, cuando ya habla la ley de lo que son los requisitos para ser árbitros,
establece algunos requisitos básicos. Uno de ellos es, por ejemplo, no haber sido condenado a pena privativa de libertad, no haber sido condenado por un crimen, digámoslo así, en el área penal. Y además dice, cumplir los requisitos que las partes establezcan y que los centros administradores hayan determinado. Entonces, nosotros con la Cámara Nacional de Comercio, como centro administrador, establecemos básicamente 3 requisitos, más allá de los que la ley te dice. Uno es cumplir, tener 35 años de edad cumplidos. El otro es tener por lo menos 10 años de ejercicio profesional en cualquier carrera. Y el otro es demostrar conocimientos y solvencia intelectual y, por supuesto, moral en los temas relacionados a arbitraje, conciliación, derecho comercial, a temas empresariales. De modo tal que cuando se presente una controversia en temas empresariales, el árbitro tenga los conocimientos y la idoneidad para poder responder a esa controversia y no esté diciendo, no sé lo que estoy haciendo. O no hierre por no conocer lo que está haciendo. Claro, claro. Ahora, como no todos los árbitros tienen la misma trayectoria, valía, estimo yo que los honorarios que ellos cobran deben ser variados, o todos cobran lo mismo. Los honorarios se definen de acuerdo a una tabla de aranceles que tiene establecida la Cámara, pero que no toma en cuenta el punto ni la idea de que de los conocimientos o de las habilidades de los tribunales. Hay que tomar en cuenta que al ingresar a la lista se presupone que todos los árbitros tienen habilidades muy similares. ¿Ya? ¿Por qué varía los montos en esta tabla de aranceles? Varía esencialmente por la cuantía. Cuanto mayor es el monto que se está litigando, más pequeño es el porcentaje que se cobra por resolver la controversia. O por prestar el servicio. Claro. Ese monto que se cobra incluye 2 ítems. Uno es el honorario del árbitro y el otro es lo que la Cámara cobra por el servicio, por la parte administrativa, que incluye los espacios físicos, la papelería, los funcionarios que hacen el trabajo, que asisten al tribunal, el oficial de diligencias. O sea, muy parecido a lo que hay en un juzgado, pero con recursos propios. Claro. Sobre lo que las partes pagan, ¿no? Claro, y cuanto más árbitros intervengan, entonces los aranceles se incrementan también, obviamente. Sí, claro. 1 o 3, no es lo mismo un arbitraje sobre el mismo caso con un árbitro que con 3 árbitros. Independientemente, que es lo más común. Claro, independientemente los aranceles se pagan lo mismo, digamos, independientemente de la duración de todo el proceso. Sí. Exacto. Es, digamos, una obra vendida. Claro, claro. Ahora, no sé si puedes darnos una idea de cuánto fueran los aranceles sobre un caso cuya cuantía sea aproximadamente de $10,000 en conflicto, Igor. Ramirita, es bien complicado que yo te lo diga, al menos de memoria ahorita, y no tengo tampoco la documentación a la mano en este momento, porque la tabla que te menciono es una tabla que tiene probablemente unos 50 rangos. ¿A qué me refiero con rangos? El primer rango va de los $1,000 a, cuando la controversia va de $1,000 a 3,500, por decirte algo. La siguiente va de 3,501 a 5,000, el siguiente rango. Y así va subiendo hasta cifras que tienen 7 ceros. ¿Ya? En controversia, que son los casos más raros. Tampoco vayamos a pensar que esos casos crecen en los árboles y están todos los días. Pero sí alguna vez se han dado. Entonces, cada uno de estos rangos tiene un monto en litigio, un monto que se va a determinar, se va a establecer. Entonces, mal haría yo en decirte así, de memoria, son $500 o 3,500 bolivianos. No puedo decirte, pero quien esté interesado puede entrar a la página web de la Cámara, perdón, del Centro de Arbitraje, que se llama arbitraje.bo, y ahí hay una herramientita gentilmente creada por el Departamento de Sistemas de la Cámara. Veo una sonrisita por ahí nostálgica de mi amigo Ramiro, donde justamente se puede colocar el monto que uno está litigando y la máquina te dice cuánto tienes que pagar tú y cuánto tiene que pagar la otra parte, que por lo regular
es exactamente el mismo monto, a menos que las dos partes se pongan de acuerdo para otra mecánica. Muy bien. Ahora, ciertamente el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio es la más conocida. Sin embargo, no es la única. Hay otros centros de arbitraje también. ¿Cuál es la ventaja del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara respecto a otros centros? Yo creo que mucho de eso, y no es un tema de echarse flores, pero es algo que está a la vista, y los abogados, los usuarios, tienen que saberlo valorar y saberlo entender. Esencialmente es la tradición y la institucionalidad. Pero la tradición puede ser algo que suena a viejo. O sea, esto es viejo, ¿qué tiene de bueno lo que sea viejo? No va en ese sentido, va en el sentido de la durabilidad, de la presencia institucional. Estamos hablando de que el centro, te lo dije hace algunos minutos, tiene 30 años, más o menos, casi 30. Es muy difícil que una organización gremial o un servicio o empresarial dure más allá o se mantenga vigente durante tantos años. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Digamos, tú y yo, Ramiro, hoy día decidimos hacer una compañía de fabricación de flores de plástico. Me viene la idea cualquier idea vaga. Entonces decimos, ok, vamos a hacer una SRL, vamos a colocar una cláusula arbitral y vamos a decir, por ejemplo, que el Centro de Productores Floricultores, Centro de Arbitraje de Productores Floricultores de La Paz, el Alto y Viacha, se encargue de la administración del arbitraje posible. ¿Ok? Y vamos a poner que la sociedad tenga una duración de 30 años, 20 años, que es lo más común. ¿No? Y en ese momento que suscribimos el convenio arbitral, el contrato, este Centro de Productores Floricultores de La Paz, el Alto, Viacha y zonas afines, tenga existencia plena. Y en el año número 19 de la concesión, perdón, de la sociedad, surge una controversia. Y bueno, pero perfecto, tenemos una cláusula arbitral. Nos iremos a este Centro de Productores Floricultores. O ya no existe. Ya no está vigente, ya no está presente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos la controversia? Y se han visto casos, muchos casos en nuestro país, de organizaciones que, si bien inclusive dependían de gremios, no han tenido una continuidad ni un soporte institucional, porque eso hay que dejarlo claro. Los centros de arbitraje se apoyan en las instituciones que los cobijan, les dan cuerpo, les dan fuerza a estas instituciones, les dan presencia, porque además no es un negocio. Las cámaras, los gremios de profesionales no son organizaciones lucrativas, no son empresas, por el contrario, son entidades sin fines de lucro. Entonces, tienen que apoyar. Si bien nosotros cobramos por el servicio, eso cobro es solamente para la operativa, no es un negocio. Pero se mantiene porque la institución está consciente de que es una herramienta útil para los empresarios, estén agremiados o no, estén afiliados o no. Inclusive, como hablábamos de algunos minutos, algunas veces el arbitraje también le sirve al Estado. Claro, claro. Ahora, las empresas, Igor, normalmente miden resultados, ya sea por rentabilidad o en algún caso, digamos, por el grado de satisfacción de los clientes. No te voy a preguntar acerca de la rentabilidad del centro, pero ¿cómo ven ustedes el grado de, entre comillas, satisfacción o insatisfacción de las partes por los casos atendidos en el centro? Bueno, es difícil determinar la satisfacción cuando hay una parte que gana y una parte que no gana. No, si a mí no me dan, a veces se presentan actitudes probablemente un poco caprichosas, ¿no? Que la parte que no ha ganado, no habrá ganado porque no tenía razón, ¿no? Y decirle, oye, ¿usted está satisfecho con el servicio? En un rango de 1 a 5, califíquenos. Es un poco difícil porque es lo más probable es que nos diga, claro que no estoy porque he perdido, ¿no? Entonces se vuelve subjetivo, es un poco difícil. Yo creo que es bueno medirlo en cuanto a la escasez de reclamos.
No vamos a decir que es perfecto y nunca hay reclamos, porque además hay involucrados muchos abogados de por medio y el trabajo de los abogados, de mis colegas, es reclamar. Claro. Pero el tema es que cuando los reclamos no son excesivos, no son frecuentes, es una buena señal de satisfacción. O tal vez hacer alguna suerte de evaluación a medio término, digamos, ¿no? Si se puede. Bueno, hay muchas cosas que se podrían hacer, ¿no? Querido Igor, ¿qué están planificando ustedes como centro para el 2022? Que está a la vuelta del esquina. Bueno, continuar acercándonos a las empresas, creando algunos nuevos servicios que sean de más accesibilidad, que se resuelvan las controversias más rápido. Tener herramientas, yo creo, un poco más óptimas y más adaptables a la realidad, inclusive post-COVID-19, que no sé cuándo podremos decir post-COVID-19, porque seguimos metidos en el tema, ya con otras dinámicas, pero seguimos en el tema. Para eso, por ejemplo, hemos ingresado a los arbitrajes electrónicos, a los arbitrajes virtuales. Hemos diseñado una plataforma que se llama arbitraje.online, que permite llevar adelante absolutamente todo el arbitraje, la presentación de documentos, los archivos, los expedientes, las audiencias, todo, y mantenerlo en la nube para que las partes puedan acceder como si se tratase de un expediente en papel. El próximo año también tenemos planeado establecer unos nuevos servicios que todavía no los voy a hablar mucho, pero sí esa es la idea, en líneas generales. Y claro, empezar a explotar mucho más las redes, apoyándonos un poco en las habilidades que tienen los abogados más jóvenes, ¿no? Ahora, una consulta que no te hice. Normalmente, los casos que atiende la Cámara son casos de empresas grandes, medianas o pequeñas. Hay de todo tamaño. Digámoslo así, que no puede haber empresas muy grandes, pero que quieran recuperar, porque obviamente es su trabajo, que quieran recuperar una cantidad de dinero, digámoslo, de 15 o 20 mil dólares, que no es muy grande, pero igual es su trabajo. Pero a veces hay empresas pequeñas, medianas, que 15 o 20 mil dólares es todo su capital de giro. Entonces es importante. Entonces, no hay casos que nosotros los veamos como pequeños o como grandes. Todos los casos son importantes porque es un conflicto que representa un conflicto que tiene que ser resuelto o que las partes quieren que sea resuelto. Excelente, súper. Bueno, si me permites, querido Igor, ahora quiero cambiar de tema y quiero hablar un poquitito de algunos aspectos personales tuyos. A ver, Igor, si fuera posible regresar en el tiempo, ¿a qué etapa volverías? ¿A tu niñez, adolescencia, juventud? ¿O estás bien en la época que estás? Volvería probablemente a mi adolescencia, que es cuando más he disfrutado a mis amigos. ¿La has pasado bomba en esa época? Me imagino. Los amigos, como yo digo, los amigos pato, claro, para toda la vida. Ahí es donde realmente creas amigos. Excelente, excelente, Igor. ¿Qué película, libro, serie, podcast te ha marcado la vida? Algo que hayas leído y que te haya dicho, pucha, realmente esto me ha cambiado. Mira, no sé exactamente, ahorita no me viene a la mente. Yo soy más de música. ¿Igual? Ciertamente la música, sí, la música que a mí me ha cambiado y realmente me cambia y me mejora el ánimo es la música de los Beatles y particularmente de Pink Floyd. Bien, bien. Muy creativo. Igor, yo sé que el término éxito es subjetivo, está en función de determinadas vivencias, etcétera. ¿Te consideras exitoso? Yo considero que estoy bien. Y mientras esté bien, creo que eso es tener éxito, no tener problemas, no tener grandes preocupaciones. Yo creo que si esa es mi definición, pues estoy tranquilo. Debe ser eso el éxito. Ya. Igor, he conocido a muchos abogados, desafortunadamente quienes conozco se han peleado con la tecnología, no se llevan muy bien. En tu caso,
qué herramientas, qué aplicaciones utilizas para tus actividades laborales. ¿En qué te apoyas? ¿En alguna aplicación, algún sistema, algún software? ¿Cómo le haces? Bueno, he sido bien educado en las herramientas de Microsoft, en las corrientes, ¿no? Todavía los de nuestra generación, claro, sacando tu profesión, porque tú estás mucho más profundo que yo, tú eres ingeniero de sistemas, pero digamos las tradicionales, Word, Office, y sí para organizarme el Outlook, que buena parte de los años que no he estado, digámoslo, trabajando en la cámara, los he extrañado, y a eso me he tenido que adherir y utilizar las herramientas de Google, todas las posibles, y de cuando en cuando me pongo a hurgar las apps de Google y encuentro algunas cositas bien interesantes que pueden servir. Google Task, para ordenarse uno e ir ejecutando las cosas que tiene pendientes, ¿no? Y a dejar de lado la lista de to-dos en papel. Excelente, excelente. ¿Qué ¿No? medios? Bueno, pues, redes sociales. Claro, ya eso iba a mi siguiente pregunta. ¿Qué medios digitales consumes para informarte, para distraerte, para lo que sea? Ahí tenemos Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, etcétera. ¿Qué utilizas más? TikTok no, porque además trae problemas, ya lo hemos visto. Facebook es lo que más utilizo, un poquito de LinkedIn, aunque no le he encontrado el retorno al LinkedIn, pero bueno, ahí estoy. Pero sí Facebook, para comerciar, cuando quiero comprar cosas, para ver noticias. Realmente el Facebook te permite tamizar noticias. Bueno, por un lado te permite tamizar noticias y también te permite ver muchos medios a la vez, cuando sigues a muchos medios. Entonces, hay noticias que, por ejemplo, el deber sacará, pero no sacará la razón. Entonces te vas enterando y además que te llegan a tu mano. No tienes que esperar a la hora de ver televisión, no tienes que esperar a encender la radio el rato que dicen las noticias, no. Todo lo vas recibiendo ahí por redes. Y puedes tamizar porque además lees, un gatito se quedó prendido en un poste. Bueno, es la noticia, pero tampoco tienes que abrir y ver el desarrollo de la noticia. Ya te enteraste. Claro, claro. ¿Te has enterado, Igor, acerca del metaverso de Mark Zuckerberg? Sí, claro. Tengo Facebook, tenía que enterarme. Claro, claro. A eso estamos tendiendo, Igor. Un mundo totalmente virtual. ¿Será que en países como el nuestro se consigue? Yo creo que sí, Igor. Yo creo que sí. O sea, ¿será que mejoramos infraestructura? No estamos tan lejos. No estamos tan lejos. 5G ya. ¿Va a haber 5G? Sí, pero de verdad, 5G de verdad va a haber. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Tú certificas que va a ser un 5G? Claro que sí, claro que sí. Estamos. Porque a mí me van a poner en el celular 5G, a decir. Pero claro, que de verdad sea. O sea, estamos cerca de eso. En mi profesión hay un dicho que dice: el papel aguanta todo. En este caso, el celular aguanta todo. Claro, claro. No, en síntesis, en temas de tecnología, Igor, estamos mucho más cerca de lo que hace muchos años, digamos, estábamos, ¿no es cierto? Es decir, Internet a nosotros ha llegado el 91 más o menos, cuando en Estados Unidos ya estaban mucho más avanzados. En cambio ahora no. A ti habrá llegado el 91 porque vos estabas en temas de sistemas, a mí me llega el 95, 98, y ¿por qué? Porque ya había Windows. Claro. Pero antes claro. no. Sí, ¿no? Ahora lo que está sucediendo en el otro lado del mundo ya en poco tiempo ya lo tenemos también acá, ¿no? Son las grandes, yo no sé, ventajas o beneficios de la tecnología, ¿no? Habrá que ver cómo lo manejamos. Querido Igor, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en tu vida? Sea en el ámbito personal, laboral, profesional. Lo mejor, de las muchas cosas que te ha pasado. Yo creo que casarme. ¿Te volverías a casar con tu esposa? Bueno, cuando se comete crímenes, pues se llama reincidencia. ¿No? Yo creo que volvería a reincidir. Gustoso. Con gusto. Excelente. ¿Cómo quieres que te recuerden, querido Igor, tus familiares, tu esposa, tus hijos y quienes te conocemos? Así que me dice que no quieres que te recuerden tus fans. No, pero yo no tengo fans.
Que me recuerden como una persona que hacía lo correcto. Nada más. Ya. Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿No? También es subjetivo. Claro, claro. A ver, la palabra ambición para muchos es mala. Sin embargo, ¿cuáles son tus próximos proyectos ambiciosos personales, Igor? Tratar de seguir creciendo en lo profesional. Ahora, ¿cuál es el camino? Hay que definirlo. Uh-huh. ¿Alguna vez quisiste emprender? ¿Tener tu propio buffet? Uh-huh. No, buffet no. Ya, pero emprender otra empresa. Sí, tal vez empresa. Tal vez empresa. Emprendimiento como tal, ¿no? Ajá. ¿Qué te ha detenido? Una prestación de servicios. ¿Qué te ha detenido para no emprender? No, nada me ha detenido. Lo que pasa es que todavía no he empezado. Ah, excelente. Todavía está en la mente. Excelente. Claro. Súper, súper. Querido Igor, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida? No se enoje. Uh-huh. Yeah. Hay un dicho que yo lo repito con frecuencia, que el que se enoja pierde. Uh-huh. Realmente cuando uno se le brincan los cables, se enoja, después se arrepiente, porque algo mal termina haciendo o diciendo. Yeah. Entonces hay que tener paciencia. Ese es el consejo que te han dado, por eso tienes el buen humor que tienes. No, el buen humor creo que siempre lo he tenido, pero a la vez era enojón. Y sigo siendo enojón, pero ya un poco más controlado. Ajá. Ahora, ¿cuál sería tu mejor consejo, Igor, para los jóvenes profesionales en Derecho? Que estudien, uh-huh. que vean siempre más allá de lo que está al lado de uno. Uh-huh. Tratar de ver nuevas cosas, de conocer nuevas cosas. Siempre hay cosas nuevas que aprender, no solo de la profesión, sino de otras cosas que te pueden abrir los ojos. Hay otros países que a veces parecen otros mundos. Uh-huh. Y ahora se puede conocer no necesariamente yendo a esos países, pero se puede aprender muchas cosas. Excelente. Para los empresarios y emprendedores que te están viendo y escuchando, ¿cuál sería el consejo que tú les darías con el fin de evitar conflictos legales? Negocio. Uh-huh. Definitivamente. O sea, coloquen una cláusula arbitral, que es una buena idea, pero aún así, si vemos el arbitraje es un juicio, es una pelea. Uh-huh. Traten de negociar, de resolver las controversias antes, evítenlas, vean por dónde pueden venir las controversias. Uh-huh. Traten de quebrar un poco la cintura o adelantarse al problema para evitarlo. Uh-huh. Excelente, excelente. Tengo 2 últimas consultas y con eso te dejo libre, querido Igor. ¿Qué es para ti la Cámara Nacional de Comercio? La Cámara Nacional de Comercio es una escuela, una gran escuela, uh-huh. donde he aprendido muchísimas cosas y sigo aprendiendo. Y que me ha llevado a pensar y a conocer cosas que yo, por ejemplo, no hubiera conocido. Un abogado que sea gerente, que conozca temas de gerencia, no es muy común. Y bueno, a mí, pues la Cámara eso me ha enseñado. Y le has dado mucho también. En la gerencia en la que yo desarrollo, ¿no? Que es en un área específica, ¿no? Claro, claro. Mi última pregunta, Igor. ¿Qué es para ti tu esposa y tus hijos? Mi mundo. Definitivamente es mi mundo. Uh-huh. Excelente, excelente. Querido Igor, te agradezco el tiempo, tus aportes. Aprecio tu amistad de verdad, Igor, y me he aprovechado de eso precisamente para invitarte en este espacio. Te felicito por lo que estás haciendo y deseo que te vaya súper bien en lo que sea que hagas, Igor. Las personas que estén interesadas en contactarte, Igor, ¿cómo le hacen? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, pueden llamarme al celular si quieren, al 651-73416, que es el teléfono de la Cámara. Es decir, el celular de la Cámara, pero que lo manejo yo. Uh-huh. Al 237-8606, que es la central telefónica. Bueno, por el celular también me pueden mandar WhatsApp, no hay ningún problema. Mi correo es un poquito complicado, se los voy a decir, pero no espero que tomen nota. Es igor.vuksanovich@cnc.bo. Yo creo que todos van a optar por escribirme,
por teléfono o por WhatsApp es más fácil, 651-73-416. O pueden buscarnos en las oficinas del Centro de Arbitraje, que ahora están en la Avenida Costanera, esquina calle 8 de Calacoto, en el Edificio Nacional de Seguros, piso 3. Ahí me pueden buscar. Excelente. Muy bien, Igor, no sé si tienes algún comentario más que hacer. No, Ramirito, agradecerte muchísimo, decirte que admiro mucho lo que estás haciendo, me gusta mucho lo que estás haciendo. Te felicito también por ello. Gracias por tomarme en cuenta y también por tus buenos consejos. Estoy también siempre a la orden, querido Ramiro. Por fin lo logramos después de andar gambeteando la entrevista durante varios días. Estaba de vergüenza. Y ha valido la pena, pero Igor. Muy bien, muchísimas gracias, Igor. Estimado amigo, amiga, gracias por seguirnos hasta este momento. Estoy seguro que esta entrevista te va a ayudar muchísimo. Gracias una vez más y espero verte la próxima. Gracias por ver este podcast. Deseo que de esta entrevista rescates lecciones de vida, de trabajo y de negocios. Déjanos tus comentarios más abajo. Si te gustó este capítulo, comparte con tus amigos, dale me gusta a la página y suscríbete a nuestro canal para que recibas notificaciones de una nueva entrevista. Hasta la próxima.